Conexión Abierta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? De Esto No Termina Acá. Muy buenas noches, otro jueves más, todos juntos aquí. Saludamos a Brian, nuestro operador, que está firme ahí como siempre. Y también le vamos a mandar un abrazo grande a Chicho, que hoy no va a poder estar aquí en el programa, pero que nos acompaña como siempre. Recuerden que si nos quieren seguir lo pueden hacer a través de Instagram en @enta.radio, y también pueden ver este programa y otros en la página de Conexión Abierta, Radio Conexión Abierta, www.conexionabierta.com, y ahí nos ven y ahí también nos escriben. Y si quieren, hoy también nos pueden enviar, además de los saludos que siempre nos mandan y les agradecemos, alguna pregunta, algo que quieren saber, porque hoy está con nosotros Daniel Ferminades una vez más, a quien le agradecemos por estar allí. Te saludamos, Daniel. ¿Nos estás viendo? ¿Nos estás escuchando? Los veo y los escucho. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy me ves y me escuchás porque... Te veo. A ver, yo voy a tratar de verte porque siempre me resulta más cómodo cuando puedo ver a quien estoy entrevistando. Igual por ahí vos me ves, pero yo voy a tratar de ubicarte acá en la imagen de nuestra computadora. Bueno, Daniel, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Habíamos con Chicho pensado en traer de nuevo aquí a la mesa el tema del miedo, del que hemos hablado con vos unas cuantas veces. Le voy a pedir a Brian si me baja un poco la música de fondo para que se pueda oír más claro. Y está. Queríamos traer el tema del miedo. ¿Por qué? Porque al miedo se lo relaciona también con las incertidumbres, ¿no? Este es un momento... Bueno, estamos en un país donde la incertidumbre reina, pero hay momentos en que se hace más pronunciada, más acentuada, y otras no. Y hoy por ahí es un tiempo de incertidumbre, y la gente siente miedo. No importa si está instalado el miedo, si no está instalado, la realidad es que la gente en estos momentos siente miedo, ¿no? Siente miedo a muchas cosas, siente miedo a no poder económicamente llegar a fin de mes, siente miedo a perder su trabajo, y en relación a esto se siente miedo también de ir a enfrentar a las personas con las que puedo conversar de esto para no recibir una respuesta que no sea favorable. Pero también uno tiene miedo a las enfermedades, ¿no? A contraer una enfermedad, en fin, a un montón de cosas. Hoy el miedo, como tantas otras veces, se hace presente y uno se pregunta y a veces no tiene respuestas. Entonces quería ordenarnos un poco y ante todo preguntar sobre el origen del miedo. El origen del miedo, a ver, ¿está en la mente el origen del miedo? ¿Es una mala pasada de la mente? ¿O tiene que ver con la conciencia de las personas? Tiene que ver con la conciencia Mm, y tiene que ver con el desarrollo de esa conciencia de la persona. Viste que muchas veces los que hoy ya somos adultos y hasta tenemos familia, hijos, por ahí nos lo dijeron y a veces hemos llegado a decirlo a nuestros propios hijos, ¿no? Nos lo dijeron como hijos, siendo nosotros hijos a veces, bueno, ya sos grande, no tenés por qué tener miedo, o como que el miedo es una cosa de los niños. claro. Y cuando uno es grande tiene que perder ese miedo, o como que si desapareciera mágicamente por el solo hecho que uno creció. Pero si empezamos a analizar por qué un niño tiene miedo, vamos a ver que tiene que ver con el hecho de que el niño tiene muy poca experiencia de vida. Entonces, la mayoría de las cosas que tiene por delante le son desconocidas. Y al ser desconocidas, es lógico, que el miedo se presente. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado, ¿no? El miedo, ¿qué nos quiere decir? Cuidado, Ujú. atento, es decir, más precaución que la que podemos o debemos de tener normalmente, porque entramos en un terreno desconocido.
Si yo vengo caminando por una calle en donde está bien iluminada, camino con confianza, con tranquilidad, miro hacia todos lados, me detengo, vuelvo, miro hacia atrás, hago y me muevo con confianza porque sé en dónde estoy, lo que me rodea, veo a distancia, ¿no? Hay luz. Pero cuando llego a una cuadra por donde voy caminando, en donde no hay luz, ¿qué pasa? Disminuyo la velocidad en la que iba, empieza a Ujú. aparecer en mí la desconfianza, comienzo a mirar mucho más alrededor. ¿Por qué? Porque también el temor me comienza a sugerir, acá puede haber peligros, acá pueden asaltarme, acá puedo tropezar con algo, acá puede alguien no verme y sin querer herirme, muchas cosas suceden, ¿no? No sé qué es lo que hay, entonces me da miedo. Pero al fin y al cabo, entonces, ¿qué pasa? El miedo es a lo desconocido. Y por una cuestión que parece de lógica, cuando vamos creciendo, tiene que ir desapareciendo el miedo. Pero ¿qué es lo que reemplazó el miedo mientras crecimos? No solo el hecho del paso de los años, sino que lo que va desplazando el temor es el conocimiento que vamos adquiriendo a través del paso de los años. Ujú. Entonces, ¿por qué se dice que estamos en una escuela, la escuela de la vida? Para aprender. Y mientras aprendemos, va desapareciendo el temor. Pero mientras no aprendamos, el temor seguirá estando ahí presente. Y entonces también esto a mí me lleva a otra cosa, ¿no? Si somos personas adultas y tenemos tantos miedos como vos bien nombraste, Ujú. que podemos llegar a tener, y habría muchos más que no tienen sentido ejemplificar. Pero, ¿qué querrá decir? Que todavía no somos adultos, aunque podamos tener edad avanzada, que vamos a seguir creyendo que la adultez es a partir de los 18 años, o que hay una edad física y un momento en donde uno es adulto. Eso puede ser para las leyes terrenas, pero en Ujú. realidad lo que hace a la conciencia, hay personas que se van de este mundo sin saber para qué vinieron, sin saber si lo que hicieron fue correcto, si le faltaron cosas por hacer, es decir, si pudieron hacerlo mejor, si debieron, si tomaron el camino correcto. Y así se van de este mundo con edad avanzada. Es decir, se pasa la vida muchas veces sin adquirir el conocimiento que podemos adquirir. Ahora, ¿cómo será esto de estar en la escuela? ¿Vamos a estar siempre tratando de vivir en el recreo, es decir, jugando, como que la vida es un juego y yo puedo soñar a que voy a hacer lo que yo quiero de la vida? ¿O puedo integrarme a la sociedad y ser una persona responsable, una persona adulta que asume con responsabilidad su tarea dentro de la sociedad? Y hasta que, si se quiere, cuando voy creciendo, puedo muchas veces elegir qué tarea desarrollar dentro de esa sociedad, para en lo posible al menos ser feliz haciendo lo que hago. Entonces, tomamos esas decisiones, prestamos atención a esas elecciones, o nos tragamos, como se diría en la calle Ujú. vulgarmente, lo que nos dice la sociedad, lo que nos dice la estructura, lo que nos dice el gobernante de turno, y entonces todos tenemos que seguir lo que nos están diciendo. Eso sería más o menos parecido a que, estando en la escuela, todos y cada uno de nosotros, como individuos, estemos siguiendo lo que alguno que se pone en maestro nos dice que tenemos que hacer. Pero sin embargo el maestro no nos dice qué tenemos que hacer. Nos habla para que entendamos lo que tenemos que hacer y para que entendamos primeramente lo que estamos haciendo. Porque si yo no entiendo primero lo que estoy haciendo, difícilmente me propongo a cambiar, ni para hacer algo mejor ni para hacer algo peor. Es decir, ¿por qué voy a cambiar si pienso que lo que estoy haciendo me hace sentir bien y entonces está bien? Nos Ujú. falta crecer en conciencia, es decir, no solamente pensar que vamos a crecer en conciencia porque pasaron los años, ¿no? Es Ujú. decir, no hice nada para crecer en conciencia, los años pasaron, tuve mayoría de edad, como se dice socialmente, y entonces a partir de ahora puedo tener el registro para conducir el auto, puedo exigirle a la sociedad
tal o cual atención o libertad, porque ahora tengo edad para hacerlo, pero creció nuestra conciencia para asumir esos compromisos, para poder verdaderamente movernos como corresponde, socialmente, teniendo la edad que tenemos. ¿Dejamos alguna vez de crecer? Yo entiendo que no, estamos creciendo siempre. Entonces, el cuerpo va creciendo, va modificándose constantemente, pero también nuestra conciencia puede estar atenta a crecer, a absorber, ¿no? El Ujú. cuerpo crece, se desarrolla y podemos tener salud si nos alimentamos bien, si cuidamos nuestra comida, si no nos falta, entonces podemos llegar a tener tal vez un cuerpo sano. Pero la conciencia está sana porque el cuerpo está sano, o la conciencia está sana si se alimenta bien en esta sociedad. Entonces, en una sociedad que se busca libertad, donde se expresa todo lo que cada uno quiere expresar, porque se parece ser el propósito que muchos entienden de la libertad, es en donde mucho de lo que se está exponiendo no es sano y no se lo toma de una manera sana, aún ni siquiera lo sano se lo toma bien, ¿no? Ujú. Se toman las cosas de una manera muy cómoda, poca gente se compromete, las cosas siguen siendo como fueron siempre, parece, en la humanidad. Están a la espera de que alguien abra el camino para ir detrás por el camino fácil que ya alguien abrió y dejó en condiciones. ¿No? No quiero saber cómo se hace ni cuál es el esfuerzo, quiero que alguien lo haga por mí para poder caminar por ese terreno ya allanado, ¿no? Limpio, en condiciones y con servicios que me prestan de camino, porque estoy cansado de caminar por ese sendero en el que no hago ningún esfuerzo. ¿Cómo se Ujú. fortalecen los músculos si no camino, si no me muevo, si no me esfuerzo? ¿Cómo se desarrolla la inteligencia si no busco de adquirir conocimientos? Si no ejercito la inteligencia dándole un buen uso a esos conocimientos que voy adquiriendo. Entonces, son preguntas que hago, ustedes tendrán respuesta para esto, pero también, obvio, saquen sus conclusiones, ¿no? Yo no voy a estar diciendo todo. Yo puedo decir mi opinión o mi entendimiento, pero en definitiva yo no quiero y no soy quien para imponerle nada a nadie. Pensémoslo esto, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Ujú. Vuelvo a esto que vos ponías como ejemplo, a veces hasta tal vez vergonzoso, de nosotros como país y personas que integramos y somos parte de este país. Los gobernantes los elegimos nosotros, son representantes nuestros y no son solo representantes cuando están en el gobierno. Los elegimos porque lo que propusieron nos representa a nosotros y lo que hicieron también es una expresión nuestra que está siendo más evidente porque están dando la cara por todos nosotros. Pero entonces, tenemos que cambiar, ¿no? Bueno, para que desaparezcan los temores, las incertidumbres que tienen que ver con los temores, tenemos que ser personas más claras, más sinceras, sinceras con nosotros mismos. A mí me pueden envolver una mentira con el mejor de los papeles de regalo y más caro que se puede conseguir en el mundo, de una marca premium, con un moño que salió en el libro Guinness de récord porque ninguno lo hizo más bonito, pero está volviendo una mentira, es decir, no me va a confundir el envoltorio, ¿no? Ujú. Pero digo, ¿cómo puede ser esto posible? Y si soy una persona adulta y no me creo lo del regalito, es decir, todo obrero es digno de su salario, tengo que trabajar, ¿no? Entonces, para que las cosas cambien hay que trabajar, para que el temor desaparezca hay que estudiar, estamos en una escuela para estudiar, no podemos pensar que vamos a hacer siempre lo que queremos, total el día de mañana el religioso piensa que Dios lo perdona, no importa lo que hizo. Ujú. Si dice que se arrepiente, porque a último momento no le queda otra alternativa, sino a veces por temor, también ahí tienen temor que se les cierren las puertas del cielo o que se abran las del infierno, siempre están los temores, tanto en el infierno, en la tierra como en el cielo, es decir, están ahí viendo de qué lado se ponen de acuerdo a la conveniencia. Pero ¿y eso qué es lo que hace? Que sigamos siendo ignorantes.
Entonces, la cura para el temor es el conocimiento. Entonces, hay que conocer para que el temor desaparezca. Y si el temor está, hay que conocer por qué está el temor. Entonces, ¿cómo? Enfrentándolo. Difícil conozca algo si no lo enfrento, si no lo analizo, ¿no? Si no lo desmenuzo. Ujú. Ahora, eh, para ordenar un poco para ordenarme yo, al menos como vos estabas explicando esto, si estamos en una escuela, que yo entiendo te referís a la escuela del espíritu, la vida, la escuela del espíritu, como lo has explicado en otras oportunidades, y no podemos tomar conciencia, o el miedo es parte de la inconsciencia y no podemos alcanzar conciencia por el miedo, esto afecta en definitiva al espíritu. ¿De qué manera lo afecta? O el espíritu no siente miedo, no es afectado por el miedo. Sí, es afectado por el miedo, Ajá. porque el miedo que en realidad está más presente en la personalidad que en el espíritu, es decir, ese temor está haciendo que el espíritu se vea privado de vivir las experiencias que lo pueden enriquecer para desarrollar la conciencia. Ujú. Porque, por ejemplo, si yo me conformo con lo que conozco y siempre de alguna manera me vanaglorio de lo que tengo, de lo que hice, de lo que veo, del lugar en donde me muevo, este lugar está bien iluminado y yo veo todo a la perfección y me conozco todo en lujo de detalle porque lo caminé tantas veces y la luz me permite ver todo y se los puedo detallar y describir. Pero esto sería en todo caso conocimiento. ¿Y qué es el desconocimiento? Todo lo que está más allá del alcance de esta luz. Es decir, ahí donde la luz no alumbra, ¿no? Mm. Entonces, si quiero crecer en conocimiento, tengo que avanzar sobre la oscuridad, porque ahí está todo lo que está por conocerse. En la Entonces, oscuridad. me tengo que mover. Sí, Mm. perdón. No, no, trataba de afirmar lo que decía. En la oscuridad está todo aquello que tengo que conocer, claro. Claro, es decir, por ejemplo, en la escuela tenemos una profesora, un profesor que nos enseña todos los días algo nuevo. ¿Y por qué nos enseña? ¿Cómo puede que todos los días nos enseñe algo nuevo? Y porque por una cuestión de lógica, cuando analizo, es que todavía tiene muchas cosas en su interior, seguramente que no las ha revelado. Ujú. Entonces, ¿qué son los conocimientos que yo tengo? Los que me pudo compartir quien me da enseñanza y la conciencia es lo que voy a adquirir cuando pongo en práctica lo que me compartieron como una enseñanza. Ujú. Alguien me dijo, el agua está hermosa para entrar. Bueno, cuando toqué el agua, ahí me di cuenta cómo estaba, ¿no? Porque no lo sabía por el Claro. hecho por lo que me dijeron en sí. Tenía que hacer la experiencia. Al día siguiente vuelvo a la escuela y digo, bueno, sí, entré al agua y me pareció que estaba muy agradable. ¿Qué sigue ahora, no? Entonces, el conocimiento que tiene quien me transmite la enseñanza lo va liberando y lo va revelando en la medida que yo estoy en condiciones de ir asimilando. Entonces, ¿tiene sentido hoy que no me llevo bien con la persona que tengo al lado, que haga preguntas de física cuántica? Mm. Es decir, a ver, es importante tener conocimiento, insisto, pero a cada quien lo suyo. Sepamos en dónde nos ubicamos, ¿no? Si este es el caso, estoy citando que no me llevo bien con la persona que tengo al lado, me cuesta relacionarme con mis semejantes en el trabajo, en la calle y vivo molesto. ¿Para qué me voy a estar preguntando cosas que se escapan siquiera de mi realidad si no es más que una distracción de la realidad, que la realidad es esa, no me llevo bien con quienes están cerca? Y entonces eso me hace mal a mí, eso hace mal a mi conciencia. ¿Qué limita a la conciencia esa falta de conocimiento? ¿Y qué limita a la conciencia? Conformarse con la luz que alcanzamos. Entonces, el conocimiento que tengo me ayuda y me prepara y me fortalece para poder enfrentar la oscuridad que viene a continuación, Ujú. ¿no? Si yo prendo una luz de esta que tenemos físicas hoy aquí, que encendemos una llave y prende la luz,
ya inmediatamente veo en dónde estoy y lo que hay. Pero si yo me empiezo a apartar y empiezo a caminar, porque en la vida es caminar, es avanzar, en la medida que me voy alejando de la luz, cada vez me dificulta más la visión, cada vez se me hacen más borrosas las cosas, cada vez se me hacen más confusas. ¿Por qué? Porque la luz cada vez disminuye más su presencia, ¿no? Y su intensidad. Entonces llega un momento en donde hay mucha oscuridad, pero aún antes de llegar a la oscuridad, porque ya la luz no alcanza hasta ese punto, cuando comienzan las cosas a hacerse complejas y no vérselas no verlas con claridad, no poder distinguir con claridad qué es lo que tengo delante, se trata de que lo tengo que analizar. Ahora, yo les puse el ejemplo de una luz física. La luz de la conciencia es algo que va con nosotros. Entonces, donde quiera que vamos, llevamos esa luz. Y esa luz se va acrecentando en la medida que entendemos que lo que la alimenta son los conocimientos que vamos adquiriendo. Eso alimenta la luz, eso potencia y acrecienta esa luz. Y esa luz tiene mucho más alcance. ¿Qué ganamos con que la luz tenga más alcance? Que ya no solamente vamos a estar viendo con la luz limitada que tenemos, porque somos bastante perezosos para estudiar, no solamente vamos a estar viendo con suerte el próximo paso, dónde lo vamos a dar y cuál es, sino que al ir acrecentándose la luz vamos a ver a mucha mayor distancia. Y entonces vamos a poder empezar a ver qué es lo que nos espera y lo que nos depara, ¿no? Cuando empiezo a dar acciones que son cada vez más conscientes, puedo de alguna manera comenzar a prever el futuro. Prever el futuro no es tratar de condicionar a que el futuro sea como yo quiero. Ujú. Si yo siembro hoy una semillita de trigo y estoy dispuesto a acompañarla, sé que eso va a germinar, se va a desarrollar, va a ir creciendo, va a necesitar atención en todo ese recorrido de desarrollo para un día fructificar y dar una cantidad de grano que tendré que estar viendo dónde los voy a guardar. Es decir, todo eso lo veo venir con el solo hecho de poner la semilla en tierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque estoy asumiendo y tomando compromisos, pero compromisos de proyección, compromisos de desarrollo, compromisos de crecimiento. Pero estamos, me da la impresión a mí, buscando, parece, la sociedad en el mundo, la comodidad de tener, parece que aspiramos a un buen gobierno para que teniendo un buen gobierno no nos falte el dinero en el bolsillo, Sí. para creer que con el dinero en el bolsillo vamos a hacer lo que queremos. No compramos conciencia con ningún dinero en el bolsillo ni en ningún otro lugar del mundo, ni juntando todo el dinero. Eso no compra la conciencia, ¿no? Entonces, eh, a ver, yo siempre aspiro a tomar y a adquirir lo que voy entendiendo a cada paso que doy, es de valor para el espíritu, ¿no? Hablabas vos de si el espíritu se debilita. Ujú. Sí, se debilita porque no se desarrolla la conciencia. Y entonces la escuela de la vida es la escuela del espíritu, en el que el espíritu se tiene que fortalecer y se tiene que fortalecer tomando cada vez más conciencia, es decir, creciendo. No es lo mismo una criatura que no tiene la fuerza para cargar a veces sus juguetes que una persona que va creciendo ya tiene fuerza para cargar sus herramientas, sus trabajos, sus compromisos e inclusive a veces la fuerza de su alma llega a ser tan grande que puede aliviarle el peso a otros cargándolo también sobre sus espaldas. Pero es que tenemos que crecer para eso. Y bueno, depende de nosotros. ¿Dónde queremos estar? Ahí en ese lugar en donde queremos pensar, por ejemplo, yéndonos un poco a lo espiritual y tal vez para algunos a lo religioso. ¿Queremos estar ahí en ese lugar en donde pensamos que alguien nos carga la cruz o queremos tener la fuerza para poder cargar con nuestra creación, ¿no? Ujú. Nuestro peso, el que nosotros generamos? Sí. Y a la vez, si somos personas que van creciendo en el amor, cada vez ese amor abarca más. ¿Y el amor qué es si no es servicio? ¿Y cómo puedo yo servir si ni siquiera conozco el peso de mi propia cruz?
porque de alguna forma estoy desentendido de ella y se la doy al maestro que me la cargue. Me gustaría ser alguien que le lleve alivio a otro. ¿Y cómo le voy a llevar alivio a otro si no puedo siquiera cargar mi propia cruz? ¿Cómo pienso que voy a poder llevarle alivio al otro que se trata de cargarle su cruz, al menos por un momento en la vida, para que pueda recuperar fuerza, entender, clarificar su pensamiento? Mm. Todo esto tiene que ver con el tomar conciencia en esta escuela, y todo esto también va llegando a la vida de uno, y esto que va llegando a la vida de uno va disipando los temores. Ujú. Entonces empieza a haber más confianza, más seguridad, más firmeza. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Pero bueno, claro, no es solo el crecimiento del paso del tiempo, que es lo que le pasa al cuerpo, es el crecimiento de la conciencia, que ahí requiere de nuestra voluntad, de nuestro compromiso, de nuestra atención, de nuestros intereses, ¿no? Ujú. Mira, justo te quería interrumpir porque dijiste confianza y yo estaba pensando mientras vos hablabas y me quería ir un poco para el lado de lo que son las enfermedades y preguntarte, ¿y la falta de fe no te lleva al miedo también? ¿No está relacionado? Digo esto porque, a ver, voy al médico y recibo un informe con un diagnóstico donde se me declara una enfermedad que podría llegar a ser mortal, una enfermedad que nunca tuve, que nunca atravesé, y me digo ser o me creo ser una persona de fe, pero en esos momentos se me aflojan las piernas y lo que menos hago es entregarme a la voluntad de aquel en quien tengo fe, sino que empiezo a aferrarme a todo lo que tengo cerca y a vivir un miedo como nunca antes tuve. Entonces, pregunta, ¿qué pasa con la fe? ¿Habría que cuestionarse también un poco la fe que tiene uno? ¿No te lleva el miedo a la falta de fe? ¿Creemos que tenemos fe y no la tenemos? Eh, y todo un poco, Mm, pero por ejemplo, si estamos en la escuela y hay que estudiar y nos dicen, mañana hay un examen, y en ese examen justamente nos hacen esa pregunta: sí. ¿qué pasaría si en este momento te dan un resultado de un análisis en donde dice que tenés una enfermedad que puede poner en riesgo tu vida o terminar con ella en un lapso de tiempo? Y me pongo a temblar porque es una Esto, materia que nunca estudié. bueno, claro. Entonces, la fe Ujú. va a hacer que desaparezca la enfermedad. No. La fe solamente va a hacer que puedas sobrellevar esa situación cuando la realidad es que nunca estudiaste. Entonces, ¿a Mm. qué quiero llegar con esto? No basta solo la fe, hay que estudiar. Y ese estudiar es todos los días. Y estudiar es estudiar todo, no es solo estudiar lo que me interesa o lo que me conviene. Todo, es estudiar lo que pasa afuera. Y yo voy a insistir siempre en esto. Sobre todo estudiar lo que pasa adentro, no enfocarnos tanto en la injusticia de este mundo cuando vemos las noticias y lo que hace la gente y la guerra y un país que invade a otro y uno que quiere someter. Es decir, no tanto hacia allá, que también hay que verlo, ¿no? Porque es parte de la realidad, pero enfocarnos más en lo que podemos y debemos cambiar, que solo depende de nosotros, que es lo que pasa adentro. Entonces, está mal que un país invada a otro, que inicie una guerra o que porque no se ponen de acuerdo se produzca y se involucren naciones y personas y perezcan. Y entonces es muy injusto, es muy doloroso, es penoso, pero hay cosas que hay que resolverlas. Entonces, bueno, hay cosas que ya están y están enfrentadas y es difícil resolverlas. ¿Por qué? Porque llegó el momento de la prueba y no se estudió. Ujú. Entonces, bueno, ya no podemos cambiar lo que pasó. Pero esto nos está sirviendo para entender que el camino que venimos siguiendo hasta acá no es el correcto, y que hay que estudiar y que hay que aprender y que hay que respetar y que hay que conocerse. Por ejemplo, en cuanto a las guerras, ¿para qué se estudia diplomacia? Para que cuando surgen diferencias entre las naciones
los diplomáticos vayan a tratar de alguna manera, de aplacar un poco De los mediar, humos, sí. los calores o Ujú, la erupción. ujú. Pero en realidad, ¿no tendríamos que terminar con las diferencias? Es decir, para terminar con las diferencias, hay que entender que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, que todos tenemos que tener acceso a la formación, pero la formación no pasa y no depende solo por ir a una escuela, que algunos quieren que sea gratis, que me la paga el Estado, que otros quieren porque tienen dinero pagarlo privado porque piensan que es mejor. ¿Eso es lo que me forma como ser humano o es lo que yo estoy absorbiendo en mi casa mientras crezco, de mi familia, de mis padres, de mi entorno? Ahí están las bases, ahí están las raíces, para que sepa desde la raíz cómo administrar y manejar los conocimientos que me van dando en la escuela. Pero, a ver, es todo un proceso y un ciclo o ciclos por los que vamos pasando y transitando paso a paso por la vida. Entonces, sí, la fe es importante, en definitiva, la pregunta, ¿no? Es importante. Tener más fe, mejor, más fuerza, pero va a ser, a ver, cuando Jesús le pide a Pedro que baje del bote y Jesús estaba parado sobre el agua, ¿no? Pedro se hunde, bueno, no tuvo fe, se hundió. Jesús lo levantó con una mano. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Era solo la fe o era una cuestión también de la preparación? ¿Pueden pensar que Jesús tenía la misma preparación que Pedro? Entonces, la fe no es que obra el milagro de que yo, a ver, salga bien de esta prueba que surgió en mi vida sin haber estudiado. Entonces, la fe no hace el milagro de volver sabio al que se empeña en ser ignorante. Y la gente, aunque no se da cuenta, muchas se empeñan en ser ignorantes, porque quieren tomarse la vida como un juego, no quieren pensar en los problemas, quieren pensar en los momentos gratos. Si aparecen problemas, me voy de vacaciones, necesito unos días, pero no necesito unos días para ver y aclararme cómo enfrentar el problema, necesito unos días para huir del problema. Si huimos de los problemas, ¿quién nos resuelve, no? Ujú. Entonces, bueno, estas cosas crean problemas, estas cosas sostienen temores, pero estas cosas no desaparecen solo por tener fe. La fe tiene que servir para entender que no estamos solos en esta escuela teniendo que enfrentar tantas realidades desconocidas que muchas veces nos ponen en el apuro de tener que tomar decisiones sin saber si es la correcta. Entonces la fe nos está acompañando, la fe nos irá a asesorar, la fe será una fuerza para poder decidirnos, pero a partir de tomar nosotros la decisión y de tener el entendimiento, ¿no? Jesús dijo, si tuvierais fe, aunque más no fuere del tamaño de un grano de mostaza, diríais a la montaña, échate al mar, y ella se haría a un lado. Entonces, ¿qué pasa? La fe. Ahora, ¿la fe corrió la montaña? ¿Esto piensan ustedes o escucharon lo que Jesús dijo? Diríais, montaña, hazte a un lado. Entonces, es lo que yo tengo que hacer a partir de tener fe. No es que por tener fe la montaña se hace a un lado por ella misma, porque yo tengo fe. Tengo fe y también procedo con esa fe a seguir con mi trabajo y a darle más fuerza a él. Esa fe me vincula con la luz del Creador. La luz del Creador pone en evidencia todo. ¿Ustedes cómo se imaginan que ve Dios la cosa? ¿Que ve solo lo que quiere ver o ve todo lo que hay para ver? Entonces, ¿queremos estar más cerca de Dios? Tenemos que esforzarnos por ver todo lo que hay para ver, no solo lo que queremos ver. Entonces, fíjense, la vida se le pasa a las personas tratando de ver solo lo que quieren. Ujú. Hoy está este tema que se lo encara así, ¿no? Ser positivos. Pero aparte, perdón, ¿no? Que tal vez ofenda y alguien se sienta agredido, pero la gente llega a pensar que si creen que si tienen fe, que si lo toman con seriedad, el universo se alinea. Sí, El universo
Claro. El universo no se alinea por un individuo. Somos 8.000 millones de personas, tendría que haber 8.000 millones de universos para que cada uno Claro, tenga es su cierto. lineamiento, se alinee con ellos. No. Entonces, es decir, nosotros tenemos que alinearnos. No, no entendemos. Es decir, como que si entráramos al aula y le decimos al maestro que, bueno, que no sea tan severo, que se acostumbre, que no lo tome tan seriamente, que juegue un poco, que salga con nosotros al patio a jugar y a olvidarse, que sea positivo, que no piense en los problemas. Pero ¿y cómo se resuelven las cosas, no? Entonces, la fe no resuelve todo solo por ella misma. La fe necesita de habitar en nosotros y de que nosotros le demos la bienvenida y de que nosotros preparemos esta morada que es nuestra vida para que ella pueda anclarse, enraizar y crecer y desarrollarse. Pero en la medida que se desarrolla, comienza a dar unos frutos que son muy distintos a lo que estamos acostumbrados a consumir. Y Ujú. muchas veces son muy distintos a los que queremos consumir, pero son los frutos que Dios nos da para que nos alimentemos. Ujú. Ahora, esto hay que entenderlo, esto hay que analizarlo, esto yo les doy fe de que es así. Es decir, a mí no me cabe la duda, pero ¿qué pasa? Sí, parece que perdimos la conexión con Daniel. ¿Vos nos escuchás, Daniel? ¿Está todavía en línea? Bueno, parece que lo perdimos. Ah, se le fue la señal a Daniel. Bueno, qué pena, porque estábamos justamente con un tema buenísimo. Daniel nos estaba explicando esto que tiene que ver con los miedos, con la conciencia. Vamos a esperar a ver unos minutitos a ver si puede retomar la comunicación y yo mientras les voy agradeciendo a todos aquellos que se han ido comunicando y que nos van dejando sus saludos, como por ejemplo Omar de Hieronimis, que nos saluda, buenas noches, dice. Claudia también nos dice buenas noches. Luciano Leandro, escuchándolos desde Valencia. ¿Te fuiste, Luciano? Muy bien. Luis Ferreira también dice buenas noches, compañeros, gracias por su tiempo. ¿Lo tenemos entonces a Daniel? Bueno, entonces después continuamos con los saludos. Daniel, ¿tuviste algún problemita allí de energía? Bueno, nosotros acá estamos se acostumbrados. cortó, Sí. se cortó la luz aquí, se cortó la energía, hablando de la luz, se cortó la energía eléctrica. Se enojó. Se enojó. Así que estoy como el presentador de las películas de terror, Está bien, está bien. Bueno, con una luz en la cara. Daniel, a ver, porque en realidad no sé bien dónde habíamos quedado, tendré que retroceder un poquito, pero te voy a hacer una pregunta, dos preguntas en una, con respecto al miedo. Si el miedo es contagioso, así como es la risa, que los que están frente a alguien que se ríe mucho se empiezan a reír a veces y no saben de qué, si el miedo es contagioso, si uno empieza a relacionarse más con personas que tienen miedo a partir de su miedo y viceversa. Y bueno, vamos con esa primero. Vamos con esa. Si el miedo es contagioso, para no mezclar. Sí, sí, no, no es así de contagioso como la risa, que hay alguien que se está riendo y hay risas que son contagiosas, Ujú. y uno Bueno, lo perdimos otra vez. Ahora directamente parece que se cortó. Se- se- bueno, bueno, está bien. Entonces vamos, estaba escuchando a Brian. No sé, Daniel, si nos escuchás, que podés, si no, conectarte sin la pantalla, sin el video. Entonces de esa manera a lo mejor puedas consumir menos gigas y que estás con tu celular y podamos continuar con la charla. Bueno, yo mientras tanto, mientras, bueno, perdonen, yo estoy hablando un poco con el operador y tratando de llevar adelante la transmisión. Vamos a continuar con los saludos y a Daniel le voy a estar pasando el teléfono de la radio a ver si se puede conectar y podemos continuar con la, con la transmisión, aunque sea
en forma telefónica. No tengo manera de pasarle los datos, porque lamentablemente el teclado aquí de la compu no me está funcionando, así que voy a utilizar el celular. Bueno, desprolijo un poco mientras esperamos que se retome la conexión, y mientras tanto vamos a seguir con los saluditos. Teníamos el de Penélope Mítica, que nos dice buenas noches para todos, saludos desde Uruguay. Les agradecemos a todos que estén allí, sobre todo los días que lo tenemos a Daniel en contacto con nosotros. Es siempre un buen momento en cualquier tiempo del año poder tomarnos este refresco, este momento de enseñanza. María Félix también nos saluda. Buenas noches a todos. Adela, hola Adela, buenas noches, ¿cómo te va? Ana Bosque también nos saluda. Alberto desde Boedo City dice lindo verlos una vez más. Cabo García dice grandioso, abrazo desde Mendoza, muchas gracias, gracias a vos. También nos saluda Marta Esquirantes, buenas noches nos dice. Joaquín Contreras, un saludo desde Costa Rica, desde Costa Rica, muy bien, sumamos Costa Rica. Bueno, si no ponemos un poquito de cortina, así vemos si retomamos la comunicación con Daniel, y en unos segunditos estamos de nuevo en el aire. Bueno, pudimos hacer contacto con Daniel al final, pero no vamos a poder tener la chance de continuar con la entrevista. Será la próxima. Problemas de energía. Acá en Buenos Aires nosotros también lo estamos sufriendo hace varias semanas. Mucha gente que está sin luz. Bueno, tocó también a Daniel en donde está él, en la provincia de Entre Ríos. Así que el programa de hoy va a terminar un ratito antes. Les agradecemos por habernos acompañado como siempre, y los esperamos el próximo jueves aquí en Esto No Termina Acá. Chao, buenas noches. Bendigo este instante